tremendas figuras de sus partidos políticos nos acompañan hoy en el estudio de Despierta para debatir un tema central, la Ley de Seguridad Interior que está discutiendo el Congreso. ¿Hasta dónde el poder del presidente? ¿Hasta dónde el poder del ejército? El ejército fuera de las calles, las policías están listas. Hoy en el estudio de Despierta, los senadores Mario Delgado de Morena y Roberto Gil del PAN. Muchísimas gracias por estar aquí. Carlos, buen día, muchas gracias. Muy buenos días. Gracias por la invitación. Gracias. Mario Delgado, a ver, ha tenido muchas objeciones a la Ley de Seguridad Interior. La primera de ellas tiene que ver con las facultades, el poder del presidente. ¿Es un cheque en blanco al presidente? Bueno, se le dan facultades desmedidas al presidente en el uso de las Fuerzas Armadas al inventar un concepto ahora, definir más bien, de manera muy rara el concepto de seguridad interior. Pero a ver, lo que se busca en el fondo es legalizar una situación que empezó hace 10 años con la declaratoria del presidente Calderón de la guerra contra la delincuencia. Sacó el ejército a las calles, está en las calles y lo que se busca ahora es cómo legalizamos esa situación en lugar de ir a la pregunta fundamental, ¿qué es lo que le interesa a la gente? ¿Cómo garantizamos la seguridad de la ciudadanía? No hay una sola crítica a lo que ha ocurrido en estos 10 años y es un desastre. Vámonos parte por parte, Roberto Gil. Primero, el poder del presidente. ¿Se le están dando facultades desmedidas al presidente en temas de seguridad pública para sacar al ejército a la calle cuando le dé la gana? La historia es un poco más compleja, Carlos. A ver, la facultad de disponer de las Fuerzas Armadas para tareas de seguridad interior está en la Constitución. Lleva esa cláusula 2 siglos, ha estado en nuestros textos constitucionales desde tiempos inmemoriales. Este asunto lo venimos discutiendo desde 1996, casi 20 años, de una discusión en todos los espacios públicos, en la Corte, en la relación entre la Federación y los estados, en el Congreso y por supuesto también en los espacios de opinión. Desde 1996 se ha habilitado la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior en auxilio, colaboración con los órdenes de gobierno y las instituciones civiles, precisamente para enfrentar un fenómeno que ha ido creciendo a lo largo del tiempo, que es el crimen organizado. La Corte en 96, en 2004 se reformó la Constitución para crear un concepto de seguridad nacional que incorpora 2 dimensiones, seguridad interior y defensa exterior. En 2012, cuando ya éramos legisladores, senadores, reformamos la Ley Orgánica de la Armada de México para darle atribuciones a la Armada de Policía Marítima, regulando seguridad interior. Es decir, no estamos inventando un concepto, simplemente estamos regulando una función que hoy es absolutamente discrecional. Hoy el presidente no tiene ninguna restricción en cuanto a los objetivos, las circunstancias, las temporalidades para disponer de las Fuerzas Armadas en auxilio o colaboración. ¿Le están acotando el poder al presidente? Por supuesto, estamos estableciendo cuándo se puede y cuándo no se puede. Sobre esto. Bueno, ahí está el concepto de seguridad pública, que ahí estrictamente el artículo 21 constitucional dice que será a cargo de autoridades civiles. Efectivamente puede participar el ejército, como dice el 89 constitucional, en tareas de seguridad interior. Pero ¿qué están haciendo con estas iniciativas de ley? Hacer una definición de seguridad interior muy amplia, donde de facto están ampliando facultades para el presidente de la República, pero también en lo que puede hacer. Pero lo que dice el senador es que es justo lo contrario, que ahorita las tiene libres y se las están acotando. No, lo que está en la Constitución, el 21, por ejemplo, se ha cuestionado la constitucionalidad de la iniciativa del senador Roberto Gil, del senador Camacho, a partir de lo que dice el 21 constitucional, a partir del 89 constitucional. Pero el fondo, Carlos, ¿qué es lo que se quiere? Legalizar una situación que ya está. Que se quede el ejército en las calles. Sí, y sin preguntarnos si eso ha dado resultado. Vamos entonces a eso. ¿Es una iniciativa para dejar al ejército en las calles? Por supuesto que no, y no puede ser así bajo la simple y sencilla razón de que la ley establece plazos fatales para la presencia de las Fuerzas Armadas. En Tamaulipas llevan 10 años, Carlos. En Veracruz llevan 8 años. En algunas entidades del país han sustituido a las instituciones civiles haciendo tareas que le corresponden fundamentalmente a las instituciones civiles de policía. Déjame darte un dato muy importante. Entre 2012 a la fecha se han prácticamente duplicado las bases mixtas de seguridad pública en las cuales participan las Fuerzas Armadas, de 75 a 142. El personal desplegado en esas bases mixtas ha pasado de 1.630 a 3.500.
2.500 aproximadamente. ¿Qué significa, soldado? ¿Qué significa eso? Que hay una presencia más relevante, mucho más intensa de Fuerzas Armadas en el país. En 2012 estaban aproximadamente en 6 estados de la República, hoy están en 24. Significa que hay un uso intensísimo de las Fuerzas Armadas porque los estados no han hecho su trabajo en la formación de policías. Lo que queremos es romper con ese incentivo perverso. Siempre es más fácil, más barato y más rápido usar las Fuerzas Armadas que formar buenos policías. ¿Y por qué se da ese incentivo? Porque ahí está la capacidad del Estado expresada en las Fuerzas Armadas para pacificar regiones o para perseguir ciertos delitos de gran escala. Hay que recordar que es un tema que es bien importante al senador Delgado. La Ley de Seguridad Nacional establece con claridad que una de las amenazas a la integridad del Estado y sus instituciones es justamente la acción del crimen organizado, de la delincuencia organizada. Es decir, no estamos inventando el hilo negro. Hay ciertos fenómenos delincuenciales que por su importancia y efecto tienen una naturaleza distinta a la seguridad pública. No hay que confundir los conceptos. Una cosa es perseguir el delito común y otra cosa es contener o degradar una amenaza que afecta a la integridad del Estado mexicano. Sí, justamente la Ley de Seguridad Nacional lo que hace es meter como amenaza del Estado en la actividad de la delincuencia organizada. Pero lo que no se ha hecho en 10 años es la formación de policías. Exacto. El ejército entró de manera aparentemente temporal. Como de emergencia. Como de emergencia. Y no hemos tenido... A ver, ¿qué buscaba? Calderón declara la guerra contra el crimen organizado, la guerra contra las drogas. ¿Y qué tenemos como resultados? No hay indicadores que digas lo que estamos haciendo está bien. Tenemos que regularizar lo que hemos venido haciendo en estos 10 años porque ha dado resultados. Ahora, senador, ustedes tenemos más violencia. La tasa de homicidios, Carlos, es terrible. En el 2006, cuando empieza todo esto, la tasa de homicidios era de 8 o 9 por cada 100,000 habitantes y ahora está en 24, está al triple. Ese es como tenemos la gallina. Mucho más, ese es el argumento de que la presencia de Fuerzas Armadas desató la violencia o fue lo contrario, a lo mejor contuvo la violencia. Déjame decir una cosa, Carlos. Si ves la estadística histórica, 2006, por cierto, fue el año con menor tasa de homicidios desde los últimos 50, 70 años. Sí, pero si tú comparas, por ejemplo, las cifras de secuestro y extorsión, venían desde 4 años atrás subiendo, incrementándose de manera muy relevante. ¿Y cómo están esas cifras ahora? Que en 2005, hay que recordar que en 2005 hubo una situación generalizada de secuestros en el país. Pero, a ver, esta idea de que la Ley de Seguridad Interior trata de legalizar una estrategia que siguió el presidente Calderón, me parece que es una forma muy simplona de ver el problema. Desde 1999, las Fuerzas Armadas realizan operaciones año con año. Desde ese año, 300,000 operaciones militares en promedio. ¿Cuál es la diferencia con respecto a 2006 en adelante? Que la presencia de Fuerzas Armadas se empezó a rutinizar. ¿Por qué? Por la ausencia de policías. Ahora, 75% de los secuestros en el país, en el 75% de los secuestros participan policías estatales y municipales. Esa es la gran tragedia de nuestro país. No hay policías confiables y en consecuencia se ha tenido que recurrir a las Fuerzas Armadas para hacer la tarea de pacificar a México. Ahora, con esto que se legalice, yo no creo, Roberto, que vaya a ser un incentivo para hacer lo que no se ha hecho en 10 años, que es la formación de policías. El senador dice, a ver, es que va a haber una evaluación semestral y entonces ahí se va a decir por qué no se han hecho las policías, entonces van a tener que dar la cara a los gobernadores y los responsables de hacer las policías. Yo no creo que esto vaya a funcionar, porque es mucho más complejo. Entonces dejemos las cosas como están y dejemos que discrecionalmente las Fuerzas Armadas estén por todo el país y que los gobernadores se echen a la hamaca en razón de que no tienen ningún incentivo para formar policías. Es fácil decir eso, pero a ver, Roberto, ¿por qué durante la administración de Calderón no se avanzó en esto? La administración ¿Por qué no se avanzó? ¿Y por qué no se ha avanzado tampoco en esta administración? Mario, como tú dices, es más difícil hacer las policías. Mario, lo más fácil es mandar al ejército. Pero bueno, vamos al fondo de eso. ¿Cómo resolvemos eso? El presidente Calderón recibió la Policía Federal con 9,000 elementos y la entregó con 38,000. Hoy hay 900 policías federales más que al cierre de la administración pasada. Ahí hay una apuesta muy clara por la construcción de instituciones civiles. La Policía Federal, que por cierto tenía mejor sueldo, mejores prestaciones y mejor preparación. Pero voy a poner el ejemplo de Tamaulipas. En Tamaulipas, durante 10 años de intervención federal, la Federación se ha hecho cargo de la situación en Tamaulipas. Hay aproximadamente 3,000 policías.
en todo Tamaulipas, para 3,5 millones de habitantes. ¿Hace sentido? Ahí está más claro que nada la razón por la cual tenemos que poner una limitación temporal al auxilio que presta la Federación a una entidad federativa. No debe abusarse del activo que tiene el Estado mexicano, que son las Fuerzas Armadas, precisamente porque no hay limitaciones temporales, porque no hay metas específicas, porque no hay rendición de cuentas, porque no hay controles, porque nadie sabe dónde están las Fuerzas Armadas. Se ha abusado de ese mecanismo y hoy tenemos prácticamente al ejército haciendo la tarea que le corresponde a los gobernadores. Ahora, incluso si se pusieran esos límites, lo que no va a cambiar, Carlos, es la naturaleza del ejército. El ejército es una institución entrenada para la guerra, que temporal, legal o no, la van a poner a hacer tareas de seguridad pública, aunque le llamen seguridad interior, con los riesgos que ello lleva. Hemos visto en los últimos años cómo se han disparado las quejas de violaciones a los derechos humanos. ¿Por qué? Porque ponemos ahí una institución que está entrenada para hacer cierta actividad, a hacer otra. Y estas leyes, aunque se aprobaran así como lo está proponiendo el senador Gil, no va a cambiar la naturaleza del ejército, no se va a entrenar de manera distinta, no se le va a preparar de manera distinta mal el ejército para que temporalmente vaya a hacer esta actividad. ¿Lo ha hecho mal el ejército? Yo no digo que lo ha hecho mal, lo que tenemos que ver son los resultados que hemos tenido y por qué se ha utilizado el ejército de la manera como se ha utilizado. Si queremos salvaguardar el respeto que tiene esta institución, también debemos de cuidar a qué se le está mandando. El primero en levantar la voz, decir, oigan, nosotros no queremos estar aquí, nos mandaron, fue el propio general Cienfuegos. A ver, ahora, una pregunta para los dos. ¿Ustedes plantean que el ejército se regrese a sus cuarteles? La ley de seguridad interior es una ley de salida porque es una ley de entrada. Bueno, de salida más o menos, porque se dice cada 6 meses por se evalúa y se puede prorrogar. Eso no es cierto. ¿Cuál es la posición? Se puede prorrogar. Bueno, no sé qué iniciativa leíste. Debería de haber un plan específico. Ahora, porque si preguntan a la gente, ya no por no decir los presidentes municipales, los gobernadores, si le preguntan a los ciudadanos, no quieren que se regrese el ejército. Porque no hay policías. Y entonces, ustedes sí quieren que se regrese. Tiene que haber un plan ordenado para regresar el ejército a los cuarteles. Pero fíjate qué curioso, justamente ese es un buen punto. Estamos discutiendo una ley de seguridad interior. Deberíamos estar discutiendo cómo vamos a formar a las policías. No qué puede hacer o no el ejército. A ver, por supuesto que son distintas políticas que hay que ir discutiendo y construyendo en paralelo. El Senado de la República ya aprobó una reforma constitucional para reformular el Sistema Nacional de Seguridad Pública y crear los incentivos correctos para formar policías. Por el otro lado, también hemos empezado a discutir el tema de la Ley de Seguridad Interior. ¿De qué se trata la Ley de Seguridad Interior? Es definir en qué circunstancias la Federación entra a ayudar a una entidad federativa a reconstruir sus instituciones. Y ese auxilio debe tener dos razones fundamentalmente. Darle espacio y tiempo al orden local para formar sus propias instituciones y hacerse cargo de su responsabilidad. Por supuesto que no es sensato, razonable ni responsable decretar de un día para otro que las Fuerzas Armadas se regresen a los cuarteles. Lo ha dicho hasta la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pero lo que sí tenemos que hacer es decir claramente en qué circunstancias y bajo qué compromisos las entidades federativas van a concurrir a la respuesta de fortalecer sus instituciones. Lo que no están haciendo ahora. Simplemente van las Fuerzas Armadas y los gobernadores gastan el dinero en otra cosa. Ese es el problema de fondo. Ahora, yo no sé cómo regularizando esto va a generar un incentivo para que pase lo que no ha pasado en 10 años. Si se te acaba el instrumento, pero tienes que echarle ganas para poder hacerte cargo. Pero vas otra vez y haces la evaluación y decretas nuevamente por otro plazo de 6 meses como se propone y ahí te la llevas de 6 meses en 6 meses y total que nunca retiras no sé qué el ejército. Leído, Mario, pero creo que hay que ver la temporalidad cómo se hacen ya todas las iniciativas es muy clara. Debe haber una guillotina temporal para que las instituciones civiles se hagan cargo de una determinada situación. Claro, el tema es no dejar permanentemente abierta la intervención de la Federación, que haya los incentivos correctos para que las entidades federativas en algún momento se hagan cargo de sus responsabilidades. Oye, yo les agradezco muchísimo. Sí. Por último, Carlos, creo que no resuelve esto el tema fundamental. A la gente le preocupa su seguridad. Qué tan legal o no sea el ejército, la presencia del ejército en las calles, la gente no le interesa. La gente quiere ya sentirse segura, no amenazada y que se respeten sus derechos humanos.
Yo creo, Carlos, que esa es la ruta que debemos de seguir. Hay que regular la presencia de Fuerzas Armadas, la intervención de la Federación que debe realizarse para atender ciertos fenómenos, ciertas situaciones de crisis. Este país ha enfrentado una situación de violencia sin policías y esa es la razón por la cual las Fuerzas Armadas están hoy en la calle. Pues ahí están las dos posiciones, la verdad queda bastante claro en dónde convergen y en dónde hay diferencias. Les agradezco muchísimo, Carlos, que hayan venido esta mañana. Gracias a ti, Carlos. Los senadores Roberto Gil y Mario Delgado.